Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a este podcast que se llama Crecer a Fondo y su propósito simplemente es eso, cómo crecer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, cómo crecer a fondo. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos en este día. Está aquí mi amiga Karen, que siempre viene de vez en cuando para hacerme preguntas. Y Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde la vez pasada? Disculpen que me ría, lo que pasa es que, bueno, hicimos la dinámica la vez pasada y yo estaba como, no estaba preparada. No, lo que pasa es que la abogada le encanta hacer preguntas, como cualquier abogada, pero recibir preguntas es otra cosa, ¿no? Y entonces fue gracioso porque yo decía, pero es que esas no eran las preguntas que yo estaba esperando. Y estaba pensando y como haciendo mi mayor esfuerzo por responderlas. Y yo decía, pero es que de verdad ahora entiendo a lo que usted se dedica, ¿no? De que porque es todo un trabajo mental e interior de Pues, eso. con esta buena introducción, Karen, yo quisiera hacer lo mismo. O sea, vamos a hacer un cambio de rol. Y yo voy a hacer las preguntas porque estamos en esta serie, en este podcast, Crecer a Fondo. Estamos hablando de lo que es crecer, cómo crecer, bueno, todos los aspectos de lo que es el crecimiento espiritual, emocional, intelectual de uno. Y en el pasado, no recuerdo en cuál podcast, pero estoy hablando de varios ejemplos de crecimiento. Estoy hablando, por ejemplo, de Jesús mismo, de Juan el Bautista, de Samuel, de Pablo. Y en estos 4 casos y otros, la Biblia habla específicamente de su crecimiento en estas áreas, intelectual, espiritual, social, emocional, etc. Y Karen, por eso quisiera hacerte preguntas en cuanto a estas cosas en tu propia vida y cómo es que has crecido tú en lo mismo. O sea, por ejemplo, ¿cómo es tu crecimiento intelectual? ¿Cómo has crecido este año pasado? Ya. En estas preguntas sí medité un poquito más, entonces, porque las hizo en el podcast. Entonces usted dijo, piensen en esto. Entonces me puse a pensar en eso. El año pasado creo que un paso grande que di fue prepararme para el LSAT. El LSAT, la abreviación es Law School Admission Test. Es un examen que deben de pasarlo absolutamente todas las personas que quieren siquiera postular a la escuela de Derecho. Exacto, aunque eres abogada en el Perú, para ser abogada acá tienes que pasar por esto. Sí. Creo que ese fue un logro específico porque después de tantos años de haber dejado de estudiar y también de ya tener a cargo mi familia, ¿verdad? En la primera semana, cuando yo estaba sentada estudiando en mi oficina, en la casa, Mía entraba y decía, bueno mamá, yo voy a colorear contigo. Y yo decía, oh my God, no está acostumbrada a verme estudiar. Entonces toda la primera semana la dejé y le dije, está bien, tú colorea acá al costado conmigo, pon tus stickers, qué sé yo. Pero pasado una semana, poco a poco o 2, la fui como preparando y entonces llegó el momento que tuve que cerrar la puerta. Y entonces le explicamos y le dije, voy a estudiar, no me puedes interrumpir, tengo que cerrar la puerta. Y eso fue un logro grande. Y lo otro que hacía es que yo soy medio nocturna para estudiar. Tomo siestas a veces y luego me quedo hasta de noche estudiando o me levanto de 2 a 4 de la mañana o a las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana y luego seguía con mi día normal, ¿no?
Entonces, ese fue un logro grande, tal vez, como le digo, es por el tiempo de mi vida también. El pastor Tim hace poco estaba hablando de cómo escuchar la voz del Señor y dijo algo que me impresionó mucho. Dijo que en este mundo hay tanto ruido. Sí. Y si queremos escuchar al Señor o si queremos estudiar, tenemos que bajar el volumen del ruido. Y es precisamente lo que has hecho. Sí, sí. Fue bueno. Háblame de la importancia de cuidar este cuerpo que el Señor nos ha dado y cómo esto nos afecta. Cómo es crecer físicamente, por supuesto, como adultos. No vamos a tener más altura. Muchas veces al contrario, personas de mi edad. Pero siempre tenemos que crecer en el cuidado del cuerpo. Ay, pastor, mira, yo ahora tengo que usar Qué lentes mala para pregunta, ¿no? leerme. ¿Sabe qué es interesante? Porque, bueno, yo no tengo vergüenza de decir mi edad, tengo 44 años y ya todo va cambiando, la dieta, o sea, es chistoso porque ya tu metabolismo cambia, ¿no? Pero ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Trato de comer saludable, eso es una costumbre que felizmente no he dejado, como yo cocino. Yo sé que es muy fácil acá dejar de cocinar y comer algo rápido y fácil o simplemente algo que está ahí. Acá incluso venden comidas congeladitas. Yo nunca había visto eso en mi vida. Entonces, yo en el trabajo veía que la gente metía una cajita al microondas y luego, pues estábamos hablando pues hace 15 años, ¿no? Sí. Y luego lo sacaban y luego lo destapaban y lo comían. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ya es toda una comida que está congelada y se mete. Y entonces, entonces, por ejemplo, para mí eso era algo nuevo. Como digo, no estoy criticando, estoy describiendo. Siempre tengo que hacer esa acotación. Pero yo cocino. Y lo digo con orgullo en el sentido de que yo sé que es fácil dejar de cocinar acá. Es bien fácil dejar de cocinar acá. Seguro. Porque están, como digo, esas facilidades y todo eso. Lo otro que hago trato de hacer yoga y zumba, pero no soy constante. Hago ejercicios 3 semanas y luego no hago ejercicios 3 semanas. Hago ejercicios 3 semanas y no hago ejercicios 3 semanas. Y en la oficina me dicen, Karen, pero por lo menos haces 3 semanas y luego dejas 3 semanas. Y algunos me dicen, yo no hago, por ejemplo. Yo, gracias, pero no debería ser así. Entonces ahí me falta crecer un poco más. Perfecto. Espiritualmente, ¿qué me dices? ¿Cómo has crecido? ¿Cuáles son o digamos, las sugerencias o ejemplos que podrías dar para los demás? Porque todos tenemos diferentes maneras de crecer. Sí. Yo he comentado antes que a mí me gusta escribir, a veces oro escribiendo. Es muy bueno porque entre más sentidos, Sí. más se nos pega. Creo, pastor, que justo usted mencionó lo del silencio. Nuevamente voy a describir, no es una crítica, es una descripción. Ha entrado mucho ruido a la iglesia y yo sé que tenemos que modernizarnos y ajustarnos a los tiempos y todo eso. Pero yo soy amante de los himnos. Es raro, pero yo creo que muchas personas en Latinoamérica que tal vez han crecido en la iglesia entre los 70, 80 e inicios de los 90, a pesar de que, como alguna vez dijo, fueron los europeos quienes trajeron los himnos, irónicamente es parte de la cultura de los cristianos en Latinoamérica. Porque fue algo que ellos trajeron, lo enseñaron, nosotros lo adoptamos. Y entonces, una de las cosas que a mí me gusta de los himnos es su quietud.
y su poesía. Entonces, mi mamá sabe muchos himnos también. Entonces, pero ahora en el YouTube también hay unos himnos muy bonitos, ¿no? Entonces, en mi crecimiento espiritual, en los últimos años especialmente, creo que desde la pandemia, desde que tuve la pérdida de mis bebés también, volví a leer mucho de estos himnos, porque el contenido teológico que tienen es tan rico, es tan poético. Y esto no es juzgar la música moderna, No, para porque nada. cada persona tiene sus gustos, Sí. su tradición, su fondo. En lo personal, bueno, yo era músico hace siglos atrás y mi fondo era música clásica. Entonces, a mí también me gustan los himnos, pero aún más me gusta la música clásica que llega a mi alma. Claro. Pero a la misma vez tengo un nieto que es músico urbano, como decimos, rap. Y he trabajado con músicos en América Latina también, que son músicos urbanos, y es algo que llega al corazón de ellos, porque todo es diferente. Sí, 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 sí. Y estuvimos hablando de esto en el podcast anterior, hablando de cómo es que necesitamos unos a los otros. Y ahí encontramos, creo yo, el equilibrio. Sí. El hecho de gustar los himnos no es nada negativo, Sí. pero tampoco gustar la música moderna, y que he tenido la oportunidad de moverme en muchos países latinos en estos años, pues esto de los himnos está cambiando Sí. hasta en la América Latina. Sí, bastante. Y por eso los extraño, porque porque es como algo que, como una pieza tal vez de orfebrería, ¿no? Que uno ve una joya y dice, wow, esta joya es antigua, es bonita. No hay que perder la manera como lo hicimos. Pero ¿sabes qué? Lo que me encanta el día de hoy, y totalmente de acuerdo, yo tengo muchos más años que Que tú. lo modernizan. Sí, de la música moderna, por ejemplo, eso del rap y todo esto, que es una forma de poesía. Sí. Y si uno escucha bien lo que los chicos están diciendo, cantando todo esto, es una poesía bastante profunda a veces. Es hasta como un manifiesto. Correcto. Es como cuando uno lee un manifiesto respecto a un tema social. Muchas de las cosas que los chicos escriben actualmente, incluso en las alabanzas, es un manifiesto. Es cierto. Y para mí es algo muy, muy precioso. Entonces, ¿por qué le decía esto? Porque espiritualmente una de las cosas que quiero hacer es un poco conservar eso, ¿no? O sea, me llena mucho la poesía. Este es chistoso, este es mi himnario de cuando yo tenía 1988, que tenía 7, 8 años por ahí. Y hasta tiene mi sticker, mi sticker de niña. Ah, sí, sí, sí. Es una reliquia. Entonces, y tengo anotado acá con mi puño y letra de cuando era chiquitita el número de los himnos que me gustaban. Ah, qué cosa. Ajá. Entonces, empecé a leerlo de una manera poética. Entonces, cuando yo pienso en mi crecimiento espiritual, a lo que yo voy es, quiero simplemente asegurarme que no pierdo esto. ¿Qué estamos diciendo, Karen? Estamos hablando de crecer. Sí. Pero en otro podcast decíamos que es posible congelarnos, estancarnos Sí. en una generación, pero eso no quiere decir que tenemos que dejar a un lado Exacto. nuestro fondo, nuestras preferencias y los himnos, la música. Dios usa estas cosas para hablarnos, para llegar al corazón. Y también, como le digo, todo cambió con la pandemia. Entonces, a mí me hizo regresar. Ay, perdón, casi se me cae eso. Nos hizo como sentarnos, entonces tuve que desempolvar, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos desempolvado. Algunas personas dicen, ¿por qué ahorita está nuevamente de moda la música de los 90? Porque la gente está tratando de volver a ese momento en el que fueron muy felices. Sí, sí. Entonces, no necesariamente felices, pero que lo disfrutaron tal vez, ¿no? Entonces, yo lo veo como eso. No quiero que se pierda, quiero que sea como esa persona que tú miras una joya. Usted sabe, a mí me gustan las joyas. O sea, me gusta no solo las joyas, sino la artesanía, cosas así. Y que vea y yo diga,
oye, qué bonito, esto lo labraste, lo repujaste, esto, que no se pierda. Que se modernicen, no importa, pero que no se pierda. Exacto, y unos aprendiendo de los otros. Y esto de lo espiritual, yo creo que en la sociedad occidental, en el siglo pasado, llegamos a intelectualizar el cristianismo. O sea, pura Biblia, palabra por palabra, y excelente, de acuerdo, totalmente. Pero lo que pasa muchas veces es, llegamos a esto, y todo es intelectual, y olvidamos de lo que es el corazón, lo que es el alma, lo que es poesía, lo que es la música, lo que es pues tantas cosas que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual. El silencio, tantas personas que han crecido espiritualmente apartándose 2 o 3 días a un campamento, a un lugar en la playa, en las montañas, y simplemente están allí en el silencio. Sí. Y es interesante, yo estuve charlando con mi psicólogo hace poco. Sí, tengo consejeros y psicólogos y todo eso porque quiero seguir creciendo. Pero estuvimos hablando que yo soy una persona pero muy introvertida, pero a la misma vez quiero a la gente y necesito a la gente, pero soy introvertido. A mí me gusta estar en la pared escuchando y no allí enfrente. Y yo le decía a él, porque a él le gusta salir a un lugar en el campo y pasar 2 o 3 días en silencio, y para él es una riqueza. Y esto me da mi miedo. ¿Así? En serio, en serio. Ah, qué interesante. Pero yo le digo a él que para mí mi solitud es una contradicción, yo sé, pero yo encuentro a veces mi soledad en un café. Sí. Entonces ahí me siento para leer mi Biblia, para orar y todo esto. Y tengo un trato con Dios, que es muy peligroso, pero tengo un trato con Dios, que si alguien me interrumpe, entonces yo acepto esto como señal de Dios que esta persona me necesita. Ah, qué interesante. Parece una contradicción, pero digo esto para ilustrar que todos somos diferentes. Sí. Y todos necesitamos crecer intelectualmente, físicamente, espiritualmente, pero la forma de crecer puede ser pero muy diferente de acuerdo a la persona. Pero esto nos lleva a la cuarta pregunta. ¿Cómo has crecido relacionalmente? Porque necesitamos a otras personas en nuestra vida. ¿Cómo he crecido? ¿Cómo quiero crecer? No, digo en relación con otras personas. Ok. La vez pasada estábamos hablando de una colega en el trabajo Sí. y cómo ha sido una bendición. Sí. Creo que es un poco lo que usted acaba de mencionar, lo del café, ¿no? Que si usted se ve que alguien es porque esa persona te necesita. Y tú también puedes necesitar de esa persona. Correcto. Ahí siempre va a haber esa reciprocidad en algún momento. Las amistades se forman en base a la reciprocidad. Esa palabra para mí es clave. O sea, el hecho de que la Biblia dice que yo no puedo crecer a solas. Necesito otras personas en mi vida para crecer. Sí, o sea, alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo has llegado a formar estos buenos amigos, ¿no? Yo me quedé pensando y dije, primero, que los disfruto. No los quiero cambiar. No puedes pensar en tus mejores amigos y decir que quiero mi mejor amigo que toque piano, pero que no toque guitarra, y luego mi mejor amiga que le guste la moda. No, la persona ya está. Si vas a llegar a tener una buena amistad, una buena relación con esa persona, la tienes que disfrutar. Sí. No puedes pretender cambiarla. Puedes conversar como amigos en mejorar, ¿no?
oye Karen, ¿por qué dejas esto tirado? Recógelo. Me acuerdo con mi mejor amiga, una de mis mejores amigas de Perú. ¿Por qué me dejas tirado esto en mi cuarto? Porque ella era bien ordenada, ¿no? Entonces, sácalo y ponlo en su lugar. Yo, ya. O allá actualmente, ¿no? Conversando, con las personas, ¿no? De otros tipos de temas, de los hijos, cosas así, ¿no? Pienso que eso ha sido clave para mí. No sé si mi respuesta esté bien, como le digo. Ahora, ¿cómo quiero crecer? Algo que sí me di cuenta que no estuve haciendo muy bien o un poco es, quiero comprender más a los jóvenes, porque el tiempo pasa, pastor, y ya uno no es joven. O sea, la gente me dice, Karen, digamos, una persona 10 años mayor que yo me puede decir, oye, Karen, qué joven estás en tus 40s. Pero ahora... Yo puedo decir esto. Exacto, pero yo ahora digo, veo gente de 20 años, o sea, por ejemplo, llegan los practicantes a la oficina todos los octubres y todos los veranos recibimos practicantes de la Universidad de University of Kansas, KU, vienen, nos los presentan y ahora yo tengo 25 años más que ellos. Sí. Sí. 20 años más que ellos, porque son de los últimos años. Normalmente tengo 20 años más que ellos. Entonces ahí me voy dando cuenta que ya no soy joven, ese joven, ¿verdad? Y a veces conversando con una amiga en común que nosotros tenemos con Carlín, me daba risa porque yo le decía, oye, tal cosa, no, es que tú tienes que validar los sentimientos de la otra persona, ya. Espérate, ya tengo que validar. Ya. Y en el trabajo también nos han entrenado para decir, hay una nueva terminología que ellos tienen. Sí. Tienen una terminología diferente, tienen un lenguaje gráfico diferente, una música diferente. Entonces, quiero mejorar en comprender eso, porque no quiero que... como usted sabe, también vivo con mi sobrina y también con ella he ido aprendiendo eso. Y me he dado cuenta que necesito mejorar eso. No me quiero quedar estancada. Sí. Me dio risa cuando usted dijo, si ustedes no van a aprender de los jóvenes, entonces ya siéntense, pues, a esperar la muerte. Sí. Me dio tanta risa. No, pero es cierto, sí. No sé si lo que le respondí está bien, no sé. O sea, usted es el que sabe cómo hacer estas dinámicas. Bueno, es entender que un joven puede ser tan espiritual como yo, tan inteligente, aunque, como dices, tienen otro vocabulario, otra forma de procesar la información, etc. Y no es decir que lo que tenemos nosotros, los viejitos, no incluyo a ti, Ay, gracias. pero no es decir que nosotros tenemos todas las respuestas, porque eso no sería cierto. Yo puedo aprender. Mencionas a una amiga que tenemos en común. Es una chica que debido a trauma que sufrió en su vida ha tenido que pasar por mucha terapia y hemos podido ver su crecimiento, su madurez y todo esto. Sí. Y ahora muchas veces cuando viene a la casa a hablar con nosotros, conmigo, con mi señora, y nos está contando lo que está pasando en su vida, estamos aprendiendo de ella. Sí. Porque por el dolor y por trauma que ha pasado, ahora está creciendo y ve las cosas de una forma diferente. Y justamente ella fue la que me hizo esa observación, ¿no? Es que a los jóvenes hay que hablarles así, esto es así, una persona que ha pasado por esto, va a sentir esto, ¿no? Y yo estaba sentada escuchándola y decía, tiene razón, o sea, me tomó tal vez 3 días procesarlo, pero de ahí me acuerdo que le escribí y le dije, ¿sabes qué? Voy a poner en uno de mis retos del 2023 saber comunicarme mejor con la gente joven, ¿no? Y es aprender. De vez en cuando viene a la casa y nos llama papito, mamita, porque hemos sido como familia para ella acá en Kansas City. Pero a veces bromeando le digo, medio bromeando, que tú eres mi consejera. Porque, pero pa, ¿y qué sientes en tu corazón?
¿Cuáles son las emociones que estás sintiendo? Es que ¿En qué parte del cuerpo? ¿En el pecho? ¿En el sí, estómago? es que a veces las responsabilidades nos hacen correr también a Exactamente. la gente mayor, ¿no? O sea, yo le comentaba que tuvimos un percance en casa y entonces estaba cuidando de la salud de mi mamá, tengo mi hija, el esposo, el trabajo, esto, lo otro, y de pronto, como estamos ahí, ¿no? Y a veces la gente joven, plum, viene ¿y qué tal? ¿No? O sea, ¿y cómo te sientes? Y no digo que no lo hagamos nosotros también, porque lo hacemos entre adultos, pero creo que ellos tienen todavía ese desparpajo, ¿no? Exactamente. De hacerlo, porque pues no tienen, están ocupados en sus cosas, pero están, no sé cómo decirlo, menos cargados, más frescos. Más transparentes, quizá. Sí, algo así, ¿no? No digo que no estén ocupados, porque están muy ocupados, Sí. pero tienen eso. Ahora, antes de que terminemos, hay algo que sí quiero hacer como una acotación, es toda esta dinámica que hemos hecho, yo no quiero que piensen que es porque yo quiero hablar de mi vida, o sea, estoy exponiendo mi vida en el internet. No quiero que lo tomen nuestros amigos como algo que nos estamos luciendo, ni que yo soy repetitiva en hablar algo. Para mí esto de hablar de estas cosas y es para que nuestros amigos lo apliquen, Exacto. para que ellos lo Exacto. apliquen. Estamos hablando de la necesidad de crecer a fondo, y comenzamos hace algunos episodios hablando del ejemplo de Jesús, cuando en Lucas 2 dice Jesús crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y los hombres, y de ahí sacamos de esas 4 categorías de crecimiento intelectual, físico, espiritual y social. Y el día de hoy estamos hablando de varias prácticas que tenemos nosotros, como dices, no para sobresalir nosotros, sino para compartir algunas prácticas que hemos encontrado y decir también que cada persona es diferente, pero lo que tenemos en común, todos nosotros, debemos crecer, debemos cambiar intelectualmente, espiritualmente, físicamente, socialmente. Todos necesitamos crecer. Crecer como creyente, como seguidor de Cristo Jesús, no se limita al conocimiento de la Biblia. Por supuesto es fundamental, claro que sí. Pero si entendemos bien la Biblia, vamos a crecer también intelectualmente, socialmente, cuidar bien el cuerpo y todo esto, porque hasta la Biblia nos habla de estas responsabilidades también. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesús mismo creciendo en todas estas áreas de su vida. ¿Por qué no nosotros, verdad? Este es el punto. Sí. Así que muchas gracias, amigos, por estar con nosotros en este episodio de Crecer a Fondo. Les recordamos que pueden encontrar este podcast en cualquier lugar en donde buscas tus podcasts. Ahí puedes suscribirte y así recibir noticia cada vez que salga otro episodio, normalmente cada 8 días, y a la misma vez compartir el link con tus familiares, tus amigos que posiblemente podrían beneficiar también de lo que estamos haciendo acá en Crecer a Fondo, y aquí los esperamos la próxima vez.